Buenas noches a todos. Vamos a esperar a ver 3 minutos más, a ver quién más se conecta. Y luego vamos a empezar a explicarles un poco de cómo se trata o de qué tienen que hacer para el proyecto de tecnología web. Seguramente todos están en la materia de tecnología web, ¿no es así? A ver, cuéntenme si ya les dio el proyecto o por dónde van en la materia. A ver, por el chat, escriban por dónde van en la materia. ¿Ya tienen proyecto asignado? Si ya tienen proyecto asignado, ya hay que empezar a hacer y estructurar todo el esquema que hay que tener para este parcial, que generalmente este parcial es un poco complicado de hacerlo, porque implica muchas tecnologías que uno debe dominar. Entonces vamos a ver eso el día de hoy para que ustedes vean más o menos de qué se trata, cuál es la estructura de todo esto. A ver, voy a revisar el grupo de Telegram, a ver qué hay, a ver si alguien tiene problemas para conectarse. Aquí me dicen que hay que hacer un socket en Java para obtener información del servidor, ¿sí? Entonces hay que tener un socket que se va a conectar al servidor. Entonces, lo que es el conocimiento de socket, los de informática llevan una materia que se llama Sistemas Operativos 2. Ahí enseñaban socket, algo teórico, y lo que se hace en la práctica es en sistemas distribuidos. Esa materia solo lo llevan los de informática. Entonces, en sistemas distribuidos aprendes a hacer socket, ya programándolo. En sistemas operativos, solo conceptualmente aprendes qué es un socket. Entonces, los de informática, los que han pasado sistemas distribuidos, ellos deben tener idea más o menos de cómo funciona un socket a nivel nativo, sin usar librerías. Entonces, no hay que usar librerías para hacer socket. Entonces, es un poco más complicado de programar esa parte. Y también hay que manejar muchas cosas como son los protocolos, cómo se comunican las diferentes arquitecturas y componentes. Ya vamos a empezar a ver, ya que creo que nadie más se va a conectar. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a ver algunos diagramas. Vamos a ver algunos diagramas y luego ya van a entender más o menos de qué se trata todo este proyecto. Veamos primero las componentes que va a tener su proyecto de ustedes. A ver, vamos a achicar esto un poco. Entonces, vamos a tener más o menos esta arquitectura. Vamos a tener lo que es el servidor de correo electrónico. En el servidor de correo electrónico vamos a tener un programa, una aplicación que sirve para manipular los correos electrónicos. Seguramente en este servidor de correo electrónico vamos a tener nosotros una cuenta, vamos a tener un usuario. Entonces vamos a tener para empezar un servidor de correos electrónicos. Ese servidor ya está configurado, no tienes que hacer nada. Simplemente utilizar ese correo electrónico, ese servidor. Luego también vamos a tener otro servidor donde vamos a tener la base de datos. La base de datos y el software de servidor de correo electrónico puede estar en la misma computadora, pero también puede estar en computadoras o servidores aparte, por separado. Entonces, por eso yo pongo aquí que están por separado. En ese servidor de base de datos, ¿qué es lo que yo tengo? Yo voy a tener Postgres. Se trabaja con la base de datos Postgres. Y en el servidor de correo electrónico, si su servidor es, por ejemplo, Fedora, va a usar este programa, que es Dovecop, un manejador de correos electrónicos. Luego, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener lo que es nuestra computadora. Vamos a tener una computadora cliente. En esa computadora cliente, en la computadora de ustedes, desde la computadora de ustedes, nos vamos a conectar al servidor de correo electrónico y también nos vamos a conectar a la base de datos.
Pero, ¿qué tiene que tener esta computadora? Esta computadora de ustedes. En esta computadora yo tengo que tener ¿qué? Tengo que tener lo que es el JDK. El JDK me sirve para poder programar en el lenguaje Java. Entonces, para eso me sirve el JDK, que tiene que estar en la computadora del usuario final, en la computadora del cliente. ¿Qué más voy a tener en esta computadora? Lo que voy a tener va a ser un sistema de información. Entonces, en esta computadora tengo que tener un sistema de información que constantemente va a estar registrando cosas en la base de datos. Entonces, vamos a tener esa computadora. Ahora, desde esta computadora, ¿qué tengo que hacer yo? Lo que yo tengo que hacer es poder leer correos electrónicos, eliminar correos electrónicos, listar correos electrónicos y enviar correos electrónicos desde mi computadora. Desde mi computadora, utilizando Socket, voy a pasar por la red Internet. Entonces, paso por la red Internet y voy a llegar al servidor de correo electrónico. Ahí me voy a autentificar, me voy a loguear, de manera que voy a tener un usuario y con una contraseña me voy a autentificar y voy a poder leer los correos electrónicos del servidor. Una vez que tenga los correos electrónicos en esta computadora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar a procesar esos correos electrónicos y tal vez manejar un sistema de información. Ahora, eso sería la parte del cliente. Ahora, ¿cómo van a utilizar nuestro sistema? ¿Cómo van a utilizar el sistema de información que nosotros tenemos en esta computadora? Entonces, el sistema de información lo van a manejar utilizando lo que es una aplicación de cliente de correo electrónico. Entonces, por ejemplo, yo desde mi correo Gmail, yo puedo enviar correos electrónicos, ¿no es así? También de Thunderbird puedo enviar correos electrónicos. Entonces, esas son aplicaciones para poder enviar correos electrónicos. Desde esas aplicaciones para enviar correos electrónicos, van a enviarle un correo a mi cuenta. Este nodo puede ser, como les decía, puede ser un navegador web, puede ser una aplicación de escritorio o puede ser también su celular. Desde un celular yo puedo enviar correos electrónicos. Entonces, eso significa esto. Desde un cliente de correo electrónico yo voy a enviar emails ¿a qué? A una cuenta de un usuario que se encuentra en el servidor. El servidor constantemente va a estar guardando esos correos electrónicos. Entonces, todos los correos que me envían, ya sea desde una página web, desde su celular, desde una aplicación de escritorio, desde cualquier lugar, todos los correos que me envíen se van a guardar en el servidor de la universidad. Entonces, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es, desde mi computadora cliente, empezar a leer esos correos electrónicos. Voy a leer los correos electrónicos, el contenido que tienen y voy a empezar a manejar un sistema de información con esos correos electrónicos que estoy recibiendo por parte de un usuario. Entonces, ese sería el flujo, esa sería la arquitectura de lo que se trata el proyecto. Ese es el flujo y hay que tenerlo claro para no confundirse, para no hacer otras cosas. En una computadora normal que tenga acceso a Internet, yo voy a poder conectarme al servidor de la universidad con un usuario y una contraseña y voy a poder leer correos electrónicos. Y también voy a poder enviar correos electrónicos. No solo leer, tengo que poder leer, eliminar, listar y enviar correos electrónicos utilizando esta cuenta. Ya, yo creo que con eso quedó un poco más claro lo que es la arquitectura de todo esto, de cómo tiene que funcionar. Ahora vamos a ver otro diagrama un poco más explícito en otro contexto. A ver. Y tenemos lo que es aquí otro diagrama. Tal vez un poco, nos dice lo mismo, pero tiene otra arquitectura. Vamos a tener un usuario, cualquier persona. Cualquier persona va a poder enviar correos electrónicos.
¿Utilizando qué? Utilizando una aplicación cliente. Como les decía, esa aplicación cliente puede ser cualquier cosa, un navegador web, puede ser Thunderbird, Outlook, cualquier aplicación. Desde esa aplicación me van a enviar un correo electrónico. Esos correos electrónicos, ¿a dónde van a llegar? Van a llegar al servidor de la universidad. En el servidor de la universidad ya hay una aplicación que va a estar escribiendo todos los correos electrónicos que me llegan a mi cuenta en unos archivos de texto. Entonces, ¿cómo maneja el servidor los correos electrónicos? El servidor te crea una carpeta con el usuario de correo electrónico que tienes y cada email que te llega se crea un archivo de texto, y en ese archivo de texto guarda todo el contenido del correo electrónico. Entonces, ese es el trabajo del servidor. Entonces, va a haber un usuario constantemente enviando correos electrónicos y se van a guardar aquí en el servidor. Ahora, la aplicación, lo que tenemos que hacer nosotros como programadores en este caso es, vamos a tener un sistema de información, de manera que ese sistema de información depende de lo que, depende de la propuesta que han presentado. Seguramente tal vez es un sistema de ventas, un sistema de cualquier tipo de sistema. Ese sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a funcionar mediante los correos electrónicos que un usuario va a enviar. Un usuario va a enviar un correo electrónico y según ese correo electrónico mi sistema de información va a funcionar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Este programa va a funcionar por sí solo, no necesita de nada. Una vez que yo le doy doble clic, empieza a ejecutarse. Es un servicio, es un hilo. No sé, los que pasaron sistemas operativos saben el concepto de hilo. Entonces, este es un hilo que va a estar constantemente funcionando. Ahora, ¿qué es lo que hace este hilo? Apenas arranque este sistema, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a conectar al servidor de correo electrónico. Se va a loguear con un usuario y un password. Una vez que se loguea en el servidor, ya voy a poder listar los correos electrónicos. Una vez que listo los correos electrónicos, ya voy a poder leer un correo electrónico. Entonces, como les decía, aquí en el servidor se va a guardar en una carpeta diferentes archivos de texto. En esos archivos de texto yo tengo los correos electrónicos. El contenido del correo electrónico lo tengo en un archivo de texto. Entonces, desde mi sistema yo tengo que saber leer esos correos electrónicos. Una vez que leemos un correo electrónico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que yo leo ese correo electrónico, voy a tener que sacar el contenido de ese correo que me han enviado. Seguramente me han enviado alguna palabra, alguna cosa para que yo haga en mi sistema de información. A esa palabra que me han enviado en el correo electrónico, yo lo conozco con la palabra de protocolo. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si el cliente aquí me ha enviado la palabra listar cliente? En el correo electrónico ha escrito la palabra listar cliente. Va a llegar a mi servidor. En mi servidor se va a guardar esa palabra, ese correo electrónico. Yo, desde mi sistema, voy a leer ese correo electrónico que dice listar cliente. Una vez que yo leo ese correo electrónico que dice listar clientes, seguramente esa palabra lo voy a asociar con mi sistema de información. Voy a agarrar esa palabra y voy a buscar esa palabra para poder ejecutar algo en mi sistema de información. Entonces, el listar clientes, voy a llamar seguramente a una clase que me va a listar los clientes de la base de datos. Y ahí es donde empieza que el sistema se va a conectar con una base de datos. Va a ejecutar una consulta en la base de datos. Ejecuto una consulta en la base de datos y ¿qué es lo que tengo que hacer? Responderle al usuario. El usuario me escribió la palabra listar clientes. En mi sistema de información busco esa palabra listar clientes, encuentro esa palabra y voy a ejecutar una clase que va a ir a la base de datos y me va a traer todos los clientes. Una vez que yo tengo todos los clientes, se lo voy a enviar, le voy a responder ¿a quién? Le voy a responder al usuario que me ha enviado esa petición.
Entonces, otra vez, mi sistema de información se va a conectar con el servidor de la universidad. Y al servidor de la universidad le va a decir que quiero enviar un correo electrónico a este usuario con el contenido de la lista de clientes. Eso es lo que va a hacer mi sistema de información. Le va a enviar a los clientes y le va a enviar un email a los clientes. Y automáticamente este servidor ya se encarga de hacer esa tarea. Seguramente este servidor va a enviar la información a los servidores de Gmail, a los servidores de Yahoo, a cualquier servidor de esos, ya va a enviar el correo electrónico. Entonces, de eso se trata un poco de lo que es ya a nivel funcional lo que debe hacer el proyecto. Entonces, vamos a ver, para reforzar esto, vamos a ver también otro diagrama. Ese es el diagrama a grandes rasgos, lo que tiene que tener tu sistema de información. Y volvemos aquí otra vez. Casi es lo mismo. Que voy a tener un usuario. Ese usuario, ¿qué es lo que va a hacer? Utilizando una aplicación cliente, va a enviar un correo electrónico. Y ese correo electrónico le va a llegar a mi servidor, al servidor de la universidad. Y el servidor de la universidad va a escribir ese correo electrónico, ¿dónde? En unos archivos de texto. Y los va a guardar ahí. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer mi sistema de información? Mi programa. Mi programa, ¿qué va a hacer? Se va a conectar a lo que es al sistema de información. El sistema de información se va a conectar ¿a dónde? Al servidor de correo electrónico. Entonces, me voy a loguear en el servidor de correo electrónico, voy a listar los correos electrónicos y voy a leer un correo electrónico. Una vez que leo el correo electrónico, voy a buscar esa palabra. Esa palabra voy a buscar en mi sistema. Si esa palabra está asociada con la ejecución de una función de mi sistema de información, lo voy a ejecutar. Y se supone que mi sistema de información se va a conectar ¿a dónde? A una base de datos. Una vez que de la base de datos me saque toda esa información, todos esos datos, le voy a responder al usuario que me ha enviado ese correo electrónico. Entonces tengo el listado de la base de datos y ese listado se lo voy a enviar ¿a quién? Se lo envío al usuario que me ha hecho esa petición. Entonces yo desde mi sistema le digo al servidor de la universidad que envíe un correo electrónico. Y ese correo electrónico ya le va a llegar a lo que es al usuario final. El servidor ya se encarga de hacer esa tarea. Ya, yo creo que con eso ya quedó todo bien. Ya, vámonos ahora a lo que es esto. Nuevamente, veamos otra vez el flujo. Desde una aplicación cliente, constantemente me van a estar llegando correos electrónicos a mi cuenta. Ese flujo yo no lo controlo. No tengo control sobre eso. Puede haber 30, 40 clientes enviándome correos a mi cuenta. Y el servidor ya se encarga de almacenar esa información en unos archivos de texto. Lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? En una computadora voy a ejecutar un programita. Y ese programita, ¿qué es lo que hace? Ese programita maneja un sistema de información. Desde mi computadora me voy a conectar al servidor de la universidad, al servidor de correo electrónico. Voy a leer los correos electrónicos y esos correos electrónicos los voy a procesar. Si en esos correos electrónicos yo tengo una palabra que dice, por ejemplo, listar clientes, esa palabra listar clientes tal vez significa algo en mi sistema. Entonces, voy a procesar esa palabra y voy a hacer una consulta a la base de datos. La base de datos está en otro servidor. Entonces, desde mi computadora me conecto a la base de datos y me traigo el listado de clientes. Y una vez que tenga ese listado de clientes, le voy a decir al servidor, desde mi computadora, le voy a decir al servidor de correo electrónico que quiero enviar un email. Entonces, aquí en mi computadora cliente me voy a
voy a crear el contenido del listado de clientes y voy a enviarle un mensaje al servidor diciéndole que quiero enviar un correo electrónico y ese correo electrónico le va a llegar al destinatario que me hizo la petición. Ese es el flujo que sigue. Ahora veamos lo que es un poco más a profundidad de lo que hace esto. Entonces, ya vimos más o menos a grandes rasgos cómo se comunica, cómo es el flujo de todo esto, con los diferentes diagramas que han visto. Ya tienen una idea más o menos de lo que hace todo este sistema. Ya se dan cuenta que este proyecto es un poco complicado de hacerlo, o deberíamos tener buena base en diferentes áreas de tecnología. Ya veamos ahorita cómo funciona realmente el sistema de información. A ver, ¿dónde tengo los? Ya, veamos. Ahora sí veamos el sistema de información, con qué tecnologías va a interactuar. Voy a tener un programa que va a ser un servicio. Ese servicio lo voy a ejecutar. Y ese servicio va a estar en un hilo principal. Voy a tener un hilo principal que constantemente, este hilo principal no es más que un for. Es un for o es un while true, que constantemente se está ejecutando cada rato. Eso es el hilo principal. Ahora, desde el hilo principal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Desde el hilo principal me voy a conectar a lo que es el servidor de correos electrónicos de la universidad. Entonces, voy a enviar un mensaje. Desde aquí, desde mi programa, desde un hilo principal, voy a llamar a un mensaje que dice nuevos correos electrónicos. Entonces, voy a tener aquí una clase que, a ver, voy a tener una clase. Entonces, desde esta clase yo voy a manejar lo que es otra clase, que esa clase me sirve para enviar correos electrónicos. Entonces, aquí le digo, desde el hilo principal le digo que me revise los nuevos correos que tengo en el servidor. Ahora, esta clase, ¿qué es lo que va a hacer? Para poder leer si tengo nuevos correos, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a conectar al servidor de la universidad. Entonces, voy a tener un método que va a ser el login, el típico login. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que revisar cuántos correos electrónicos tengo. Entonces, según los correos electrónicos que tengo, ya voy a saber si tengo nuevos correos. Ya eso se lo maneja con un contador o con otras técnicas. Ahora, esta clase que me sirve para poder leer correos electrónicos, ¿cómo va a funcionar? La comunicación de esta clase que me sirve para leer correos electrónicos funciona a través de socket. Utilizando socket, yo me voy a conectar al servidor de la universidad y voy a utilizar lo que es el protocolo POP3. Bueno, seguramente están viendo el protocolo POP3 y voy a tener seguro un usuario y una contraseña para poder conectarme al servidor de la universidad. Para poder leer correos electrónicos, voy a tener una clase. Esa clase se va a comunicar utilizando socket al servidor de la universidad. Voy a utilizar, para comunicarme con el servidor de la universidad, esta clase va a utilizar lo que es el protocolo POP3 y seguramente me voy a conectar a un dominio donde yo voy a tener un usuario y una contraseña para poder leer correos electrónicos. Ya. Una vez que hemos leído los correos electrónicos, aquí vamos a tener un manejador de los correos. Por ejemplo, digo, ¿tengo nuevos correos electrónicos? Sí. Entonces quiero leer el correo electrónico. Si yo tengo nuevos correos electrónicos, voy a leer un correo electrónico. Los correos electrónicos están listados por número. Entonces, cada correo electrónico tiene un identificador o tiene un número. Entonces, yo le quiero decir que quiero leer un correo electrónico. Entonces, esta clase se va a comunicar ¿con quién? Con esta clase, con la otra clase. Y esa clase ya sabe cómo leer un correo electrónico utilizando lo que es socket y lo que es utilizando el protocolo POP3.
Una vez que yo logro leer un correo electrónico utilizando esta clase, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a venir aquí. Ya tengo el contenido del correo electrónico. Tengo el subject y tengo lo que es el remitente. Y una vez que tengo esa información del correo electrónico que un usuario me ha enviado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Procesar ese texto. Entonces, voy a procesar ese texto utilizando lo que es un protocolo. En este caso lo que tengo es diferentes palabras. Como les decía, vamos a tener listar clientes, listar usuarios, agregar usuarios, eliminar clientes, eliminar usuarios. Vamos a tener diferentes palabras que el usuario nos va a enviar. Con esas palabras que el usuario nos envía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que procesar esas palabras, de manera que con esas palabras debemos ejecutar nosotros algo en nuestro sistema de información. Entonces, vamos a hacer eso. Una vez que yo tengo ya, he leído el correo electrónico, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a procesarlo utilizando tal vez unos métodos para ver el protocolo. Y tengo que tener aquí sí o sí una clase que me maneje los protocolos para poder yo buscar esos protocolos. Por ejemplo, aquí tengo un método que se llama, sí va a pertenecer a mi protocolo, pero un hola mundo no pertenece a mi protocolo. Entonces, que un usuario mande la palabra hola mundo, para mí no significa nada. No es parte de mi protocolo. Entonces, ese hola mundo yo lo descarto. No voy a tomar ese correo electrónico. Lo proceso y lo elimino. Entonces, por eso es que hay que comprobar el protocolo. Si el correo electrónico que me han enviado, el protocolo, sí pertenece a mi rango, sí pertenece a mi sistema de información, ¿qué es lo que voy a hacer? Según la palabra que me ha enviado, yo tengo que ejecutar algo, ¿dónde? En mi sistema de información. Entonces, aquí recién aparece el sistema de información. Si se dan cuenta, hay mucho camino antes de llegar al sistema de información. Hay muchas partes, hay mucho flujo antes de llegar al sistema de información. Entonces, eso hay que darse cuenta también. Ya, una vez que me llega la palabra, esa palabra pertenece a un protocolo, yo voy a hacer una comparación. Me dice listar clientes, entonces yo voy a ejecutar lo que es un método en mi sistema de información. Y ese método de mi sistema de información seguramente se va a conectar a base de datos. Va a ir a base de datos y me va a traer toda esa información. Y esa información, ¿qué es lo que voy a hacer? Esa información yo la tengo que transformar. Porque no olvides que en el correo electrónico lo que enviamos es texto. No puedo enviar un listado como texto. Entonces, ese listado yo lo tengo que procesar. El protocolo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ese listado de clientes que yo tengo, se lo voy a pasar a otra clase. Entonces, se lo paso a otra clase. Y esa otra clase, ¿qué es lo que tiene que hacer? Con esa información que he recibido del sistema de información, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esa información lo tengo que transformar en HTML. ¿Por qué? Porque al usuario le tengo que enviar lo que es texto HTML. Los resultados lo tengo que enviar en HTML. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí voy a tener seguramente una clase o un componente. Y ese componente, la información que le llega, lo va a transformar en HTML. Y ese HTML es lo que le vamos a responder al usuario final. Ahora, aquí en esta parte, para cargar información a un HTML, lo que se utiliza es lo que se conoce como los motores de plantillas. Entonces, aquí para cargar toda la información que sacamos de la base de datos, vamos a utilizar una técnica que se llama el motor de plantillas o render template. Entonces, con esa tecnología ya nosotros vamos a cargar la información en un HTML. En este caso, la librería más conocida en el lenguaje Java es esta.
jsoup.jar. Entonces, esa es la librería que se utiliza para poder cargar información en un HTML. Una vez que tienes esa información cargada en HTML, ¿qué es lo que toca? Ese HTML hay que enviárselo al usuario que nos ha enviado la petición. Entonces, ya hemos transformado el resultado de la base de datos en un HTML utilizando una librería, o también podemos directamente procesar las cadenas de texto. No hay problema en eso. Puedes procesar el resultado de la base de datos y transformarlo en código HTML, así procesando string, aunque puede ser un poco complicado. Yo sugiero lo que sugiero es que utilicen una librería para poder cargar en un HTML, cargarle información. Una vez que cargamos, tenemos nuestro HTML cargado con información con la información que hemos sacado de la base de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En el hilo principal vamos a enviar ¿qué? Vamos a responderle al usuario. Vamos a responderle al usuario. Entonces, aquí para responderle al usuario vamos a tener una clase que nos sirve para enviar correos electrónicos. En este caso, para enviar este correo electrónico, para responderle en HTML al usuario final, ¿qué es lo que utilizamos? Lo que utilizamos es un formato de correo electrónico. Vamos a utilizar el protocolo SMTP. Utilizamos un protocolo llamado SMTP y también vamos a utilizar una librería llamada Java Mail. Y ese contenido que vamos a enviar en el correo electrónico tiene que estar con un meme type que es de tipo text HTML. En ese formato es lo que tenemos que preparar la respuesta al cliente. O sea, no es nomás enviar ese texto como texto plano. Hay que formatear el correo electrónico. Vamos a utilizar un protocolo diferente, vamos a utilizar el SMTP, vamos a utilizar una librería para responderle al usuario y vamos a decir que el contenido del correo electrónico es de este tipo, text HTML. ¿Para qué? Para que el usuario pueda ver en formato HTML el correo electrónico, la respuesta. Entonces, y automáticamente el flujo se va a repetir a cada momento. Va a ser lo mismo a cada momento. A ver, espero algunas preguntas que tengan. A ver por el chat si tienen alguna pregunta o duda de esta parte. Aquí ya podemos ver ya más o menos cómo debería programarse este software, esta aplicación, que como lo vieron, es un poco complicadito, hay varios flujos. Entonces, por ejemplo, aquí para leer los correos electrónicos vamos a utilizar un socket y vamos a utilizar el protocolo POP3. Y para responderle al usuario ya utilizamos otro protocolo. Utilizamos el protocolo SMTP y utilizamos el formato del correo electrónico que le vamos a decir que es text HTML para que el usuario pueda verlo como un HTML en su correo electrónico. Y aquí, una vez que procesamos el protocolo, procesamos la palabra, seguramente vamos a utilizar algo en el sistema de información que hemos programado. Ese sistema de información siempre nos va a devolver algo. Nos va a devolver tal vez un mensaje de que la información fue almacenada correctamente. Entonces, esa información la tengo que transformar ¿en qué? En HTML. Puedo transformarla utilizando cadenas de texto o puedo utilizar una librería para poder transformar en HTML todo eso. Transformo en HTML todo eso y preparo la respuesta. La respuesta va a ser en un protocolo diferente y utilizando una librería para enviar correos electrónicos. Y el resto ya es problema del servidor de la universidad. Si aquí me dice que el correo electrónico fue enviado correctamente, yo me lavo las manos.
ya es problema del servidor de allá, del servidor de la universidad, porque a veces ese servidor se cae, puede caerse el servidor de la universidad y no enviar las respuestas. A ver, ¿qué me dicen aquí? Aquí no me dicen nada. Ya, a ver, veamos un poco lo que deberían diseñar. A ver, vamos a ver aquí. Un poco lo que deberían diseñar, más o menos el flujo de cómo va a ser todo esto. A ver, vamos a agrandar un poco esto. Y lo primero que deberían tener va a ser lo que es esto, un menú de ayuda. Entonces, un menú de ayuda que diga que mi sistema web tiene estos casos de uso. Tiene un gestionar usuario y tengo las operaciones para poder crear, eliminar, buscar, listar y las que se te ocurra. Y también tal vez pueden ponerle un botón que diga nuevo y un botón que diga listado. Y así todos los casos de uso que va a tener tu aplicación. Puedo tener un gestionar empleado. El gestionar empleado seguramente va a tener algunas operaciones y también que tenga el botón nuevo y el botón listado. ¿Para qué? Para que cuando yo le dé clic a este botón, automáticamente se me cree todo el código para poder crear un nuevo usuario. Para crear un nuevo usuario. Entonces, lo primero que hay que tener es el menú de ayuda, el menú del sistema web que van a programar ustedes. El menú del sistema de información, en este caso, su sistema no va a ser web, sino su sistema va a funcionar en escritorio. Ahora, ¿qué más debemos tener? Lo que debemos tener es un listado de usuarios. En un listado de usuarios le vamos a responder también en HTML. Ese listado de usuarios seguramente va a tener un botón de nuevo y un botón de ayuda. Cuando yo digo el botón de ayuda es el menú. El botón de ayuda hace referencia al menú, porque tal vez a cada momento voy a querer saber qué operaciones tiene mi sistema web. Todo esto funciona utilizando correo electrónico. Yo le doy al botón nuevo y automáticamente se me va a crear algo así. A ver, vamos a ver aquí. Email. Y por ejemplo, a ver, veamos esto. Miren aquí, ¿qué es lo que tengo? Me han enviado un correo electrónico utilizando lo que es HTML. Esto es HTML. Si yo quiero enviar, por ejemplo, aquí, cuando yo le dé al botón nuevo, ¿qué es lo que tiene que suceder? Si yo le doy al botón nuevo, lo que tiene que suceder es esto. Le doy al botón nuevo y automáticamente aquí debería crearme lo que es esto. Automáticamente debería crearme un comando, así. Cualquier botón que yo apriete me va a cargar contenido aquí. ¿A quién va dirigido y qué información quiero enviar? Cualquier botón que vean ustedes en el diseño va a hacer eso. El botón va a cargar información aquí. ¿A quién voy a enviarle correo electrónico y qué palabra o qué contenido voy a enviar? Así va a funcionar este proyecto. Entonces, cualquier botón que veas aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar lo que es contenido aquí. ¿A quién va dirigido el correo y qué contenido quiero enviarle? Y como les decía, vamos a tener que un menú de ayuda, luego vamos a tener lo que es un listado de usuarios típico, vamos a tener el botón nuevo, vamos a tener el botón de ayuda y vamos a tener aquí los típicos botones para poder editar, poder ver la información y poder eliminar esa información. Entonces, cualquier botón que tú veas, otra vez, cualquier botón que tú veas, ¿qué es lo que va a hacer? Va a cargar aquí, va a cargar cosas. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo presiono aquí el botón de eliminar? El botón de eliminar seguramente aquí me va a cargar el correo electrónico y va a decir aquí eliminar del cliente 13. Entonces, voy a eliminar el cliente 13. Esa información automáticamente se me tiene que cargar aquí. Cualquier botón que apretemos se tiene que cargar aquí la información. Y vamos a ver también lo típico que hay que tener, lo que es poder buscar.
Vamos a buscar un usuario. Entonces yo quiero buscar un usuario y poder visualizar si ese usuario existe en mi sistema de información. Y también ahí voy a tener, ¿qué? Botones. ¿Para qué? Para crearme un nuevo usuario, editar ese usuario, eliminar el usuario, listar los usuarios y también obtener el menú de ayuda. El menú de ayuda tiene que estar siempre. Entonces, el menú de ayuda me debe salir esto. ¿Y qué más? También podemos crearnos lo que es un HTML para responderle al usuario, diciéndole que se eliminaron los datos, fue correctamente almacenado la información y todo eso. Y como les decía, cualquier botón que apretemos nosotros va a hacer esto. Va a cargar el remitente y va a cargar algún texto. Algún texto. Y ese texto es lo que vamos a enviar como correo electrónico. Y este texto es lo que vamos a procesar. Vamos a procesar este texto nosotros. Vamos a procesarlo aquí. Una vez que leemos un correo electrónico, vamos a procesarlo aquí como un protocolo. A esas palabras que nosotros le enviamos a nuestro correo electrónico lo conocemos como protocolo. Entonces, ¿qué es lo que yo haría? Aquí, por ejemplo, dice insertar usuario. Yo leo el insertar usuario y voy a procesarlo aquí. Tengo un método para buscar ese protocolo. Ese protocolo, esa palabra insertar usuario, ¿existe aquí en mi sistema de información? Sí. Si existe, voy a ejecutar algo. Y tal vez esa palabra viene acompañado con ¿qué? Con información adicional. Por ejemplo, aquí me dice el nombre y el correo electrónico. Entonces, esa información yo tengo que extraerlo. Extraer esa información y pasárselo a mi sistema de información. Y el resto del sistema de información es lo típico que hacemos siempre. Insertar, eliminar, actualizar en la base de datos. Y luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Responderle al usuario que nos ha enviado el correo electrónico. Las respuestas, la mayoría tiene que ser en HTML. Vamos a tener una librería o un componente que nos va a permitir trabajar de esa manera. Cualquier información que yo quiera responderle al usuario, lo voy a transformar en HTML. Y el HTML no es más que un string. Y ese string lo vamos a formatear aquí. Antes de responderle al usuario, vamos a formatear ese correo electrónico utilizando un formato de correo llamado text HTML y vamos a utilizar el protocolo SMTP y vamos a utilizar una librería para poder responderle. De esa manera, al usuario le va a llegar un correo electrónico que va a aparecer de esta manera. Esto es un correo en formato HTML. Como pueden ver ustedes, no es un correo así simple. Tiene imágenes, tiene enlaces, tiene diferentes cosas. Y eso se logra haciendo con HTML. Ya, a ver, ¿qué más necesitamos aquí? A ver, preguntas. A ver, 10 minutos de preguntas o dudas que tengan. ¿Se entendió todo o hay dudas que tienen todavía? ¿Qué les parece el proyectito que tienen? Disculpa, cuando hablaste del sistema de información, ¿esa vendría a ser la aplicación de escritorio Java, algo así? Sí, por ejemplo, vas a tener un sistema de ventas, ¿no ve? Eso va a estar aquí, digamos. El sistema de ventas va a estar aquí. Este componente es el sistema de ventas. Aquí ya vas a tener diferentes clases, diferentes métodos para poder guardar en la base de datos. A eso se refiere. Y eso va a estar programado en Java. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar programado en Java? Porque el ejemplo que les pase al ingeniero, el ejemplo para poder leer un correo electrónico, utilizando socket y utilizando POP3, está en lenguaje Java. Entonces, ya partiendo de ese código, ya el resto tiene que ser Java. Puede ser otro lenguaje de programación, pero ya eso sería para personas que tienen experiencia programando.
puede ser en cualquier lenguaje, mientras sigas este flujo y esta funcionalidad que les he dado de base, puede ser cualquier lenguaje. Ahora, siempre que el docente te permita hacer en ese otro lenguaje, no sé cómo será eso. Supe una vez que alguien lo hizo en Python, lo hizo todo en Python, ¿ya? Porque es más fácil de programar en Python. Pero la funcionalidad, los métodos que estás viendo ahorita van a ser iguales, ¿ya? Este modelo que estás viendo ahorita funciona para cualquier lenguaje de programación, porque en este modelo te estoy mostrando cómo debe comunicarse los diferentes componentes de este sistema, de este proyecto. Entonces, aplicaría cualquier lenguaje aquí. A ver, Ahora, es el main thread que dice, ese también va a estar dentro del redondito system, ¿no? sí, en sí todo esto es una aplicación grande, ¿ya? Es una sola aplicación todo esto. Ahora, todos estos redonditos que ves, tomarlos como una clase. Entonces, todos estos redonditos van a ser una clase. Todas estas clases van a estar en un único programa. Y este va a ser el programa principal, va a ser el formulario principal que va a ejecutar todo. Todos van a ser un mismo sistema, un sistema único. Ok, gracias, Raimir. Ya, a ver, ¿quién más tiene preguntas? Por el chat, nadie dice nada. Entonces, ¿quedó todo claro? ¿O tienen duda en alguna parte de este diagrama? Ahora sí, con esto yo creo que ya pueden empezar a programar su proyecto que tienen. Como les digo, es mejor comprender primero el problema. Una vez que comprendes el problema, ya vas a poder estructurar tu código de una forma eficiente. Estos son los componentes: el servidor de correo electrónico de la universidad, donde tenemos una cuenta, un servidor de base de datos, una aplicación cliente, y esa aplicación cliente, como les dije, puede ser cualquier cosa que desde ese programa me van a enviar correos a mi cuenta. Puede ser cualquier cosa. Me van a enviar correos a mi cuenta y yo desde mi computadora, ¿qué voy a hacer? Desde mi computadora voy a tener un programa abierto. Va a estar funcionando un programa en mi computadora. Y con acceso a Internet, yo me voy a poder conectar al servidor de la universidad. Utilizando Socket, me voy a poder conectar al servidor de la universidad y voy a poder leer mis correos electrónicos. Y una vez que leo un correo electrónico, voy a procesar la palabra que me han enviado. Y esa palabra que me han enviado la voy a procesar. Y seguramente, si esa palabra es un protocolo válido, voy a hacer algo en mi sistema de información. Voy a insertar o voy a eliminar algo en mi sistema de información. Y la respuesta para el usuario, ¿qué es lo que tengo que hacer? Transformar el resultado en un HTML o generar un HTML para poder responderle al usuario. Una vez que genero el HTML, desde mi computadora le voy a decir que al servidor que quiero responder, que quiero enviar un correo electrónico. Desde mi computadora me voy a loguear en el servidor y voy a decirle responder correo electrónico, enviar correo electrónico. Entonces, ese correo electrónico lo voy a enviar y el servidor ya se va a encargar de hacerle llegar eso a los servidores de Google, a los servidores de Microsoft, de Yahoo y todo eso. Ya eso es otra cuenta. Aquí tenemos un modelo un poco más explicativo, funcional. El diagrama de secuencia para poder visualizar mejor cómo van los mensajes. Y aquí tenemos al final cómo realmente se procesa todo. Yo lo he separado esto en componentes, en clases, que esas clases hacen algo, pero lo hacen bien. Ahora, esta clase solo se encarga de ¿qué? De conectarse al servidor por socket y leer correos electrónicos. No hace nada más esta clase.
solo lee correos electrónicos. Y tengo otra clase para poder enviar correos electrónicos, para responderle al usuario que utilizando HTML. En HTML yo le voy a responder al usuario para que el usuario lo pueda ver así bonito. Como lo hemos modelado aquí, lo ve así bonito. Como pueden ver aquí, aquí tiene un título, el título está centrado, hay unas imágenes, hay unos iconos para que el usuario lo pueda ver así. ¿Y cómo hago eso? Una vez que en la base de datos yo proceso la información, esos datos que yo tengo los voy a transformar en HTML. Voy a tener otro componente o otra clase especializada que va a recibir esos datos y esos datos los va a transformar en HTML, utilizando en este caso lo que es la tecnología, el motor de plantillas o render template. Tiene diferentes nombres. Entonces, y eso también lo puedes lograr utilizando una librería, que es esta, JSOAP, que es una librería para poder hacer eso en el lenguaje Java. Tengo los datos así, esos datos los voy a cargar en un HTML o voy a transformarlos en HTML y ese HTML que ya lo voy a tener aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a generar la respuesta. La respuesta va a ir en el protocolo SMTP y voy a decirle que ese correo electrónico lo quiero enviar como un text HTML. Y en este caso, para responderle, voy a utilizar lo que es la librería de Java. Hay una librería para enviar correos electrónicos en Java, que es el javax.mail. Y el resto ya es historia. El resto ya es historia, ya es problema del servidor de la universidad. ¿Por qué? Porque yo desde aquí puedo solicitar al servidor que me envíe, que quiero enviarle un correo electrónico a una persona. Entonces, el correo electrónico ya va a tener almacenado eso. Aquí seguramente va a tener almacenado un correo de salida. Pues, tengo aquí en el servidor correos de entrada y correos de salida. Ahora, ¿qué pasa si el servidor está bloqueando los correos de salida para Yahoo? Puede estar configurado de esa manera el servidor. Entonces, en un servidor de correos electrónicos, yo puedo restringir algunos dominios por diferentes motivos. Entonces, ¿qué pasa? Yo aquí he procesado el correo electrónico y le estoy respondiendo al correo de Yahoo, pero el servidor está bloqueando los correos de salida con el dominio de Yahoo. Entonces, ya no es mi problema, es el problema del servidor. Pero el servidor te informa de eso. Te informa de eso y simplemente hay que saber leer los correos electrónicos de error, de fallas del sistema. Entonces, en tu misma cuenta vas a encontrar un correo que diga error en la salida o en el envío a este dominio. El mismo servidor te va a decir eso. Y ya eso te va a dar, por ejemplo, a defender, porque cuando estás defendiendo tu proyecto, a veces se puede caer la base de datos, se puede caer el servidor de correo electrónico, o ese correo electrónico puede estar bloqueado en la salida. En la última parte está bloqueado. El correo te llega, procesas el correo electrónico, guardas en la base de datos, en la base de datos se ha guardado, generas el HTML para responderle, ese código generado en HTML lo mando al servidor, ya está en el servidor y en el servidor es donde se bloquea. Dice, momento, no hay correos de salida para el dominio de Yahoo o para el dominio de Hotmail o para cualquier otro dominio. No hay salida de correo y se genera un error aquí en el servidor. Pero ese error, como les decía, te genera otro correo electrónico que tú lo puedes leer. Lo puedes leer ese correo electrónico que te indica el error o por qué no se puede enviar o no se pudo enviar un correo electrónico. Entonces, hay diferentes partes donde puede fallar tu aplicación. Si tienes suerte no va a fallar en ninguna. Pero si tienes mala suerte como yo, se puede caer la base de datos. En plena presentación se cayó la base de datos. Más bien yo tenía programado ese error.
y salió error en la base de datos. El docente revisó ahí los servidores y se dio cuenta que sí estaba caída la base de datos y nos hizo pasar ese error, porque no fue nuestra culpa, fue culpa del servidor. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte, en los diferentes errores que ocurren. Cuando ocurre un error en tu proyecto, tienes que saber explicarle por qué ocurrió ese error y tal vez de quién es la culpa. Puede ser culpa del servidor de correo electrónico, puede ser culpa de la base de datos o puede ser culpa tuya porque no lo has programado de una manera correcta. Ese es el peor error. Entonces, hay que programar esto bien. Como les decía, hay muchos conocimientos que debemos tener para hacer este proyecto. Y a ver si hay preguntas o dudas por aquí. Oye, Vlad, Nada, yo tengo dos preguntitas más, porfa. ya. ¿Lo puedes poner tú donde están los cuadraditos? La imagen, porfa. ¿Esto? A ver el otro. Esto. Ese. Ajá. Ya. Ya, bueno, lo que entendí es como que el cuadradito que está arriba que dice dispositivo, app, cliente, mail, ya ese Sí, va a ser como un dispositivo cualquiera, supongamos, y va a enviar, por ejemplo, un correo al servidor de correo, pero, por ejemplo, va a ser como un texto de eliminar tanto, ¿no? Eliminar un cliente 13, como dijiste, ¿no? sí, Y después ya nosotros, o sea, de la aplicación Java, vamos y leemos ese correo y ya realizamos esa operación, ¿no? sí, Ahora también nosotros, la otra opción es que nosotros, igual de la aplicación Java, también enviemos ese mismo mensaje de eliminar el cliente, por ejemplo, ya el 14. Así va a ser también, ¿o va a poder no, 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 nosotros no. o no? Solo leemos nosotros. Ah, ya. Solo vamos a leer nomás. Sí, una vez que leemos, ya un sistema de información se va a encargar de hacer eso. Ah, ya. Pensé que también nuestro programa Java también iba a tener esa opción, digamos, de enviarle un mensaje al servidor No, con no, esa no, no, introducción. Ah, ya. no, Ya, gracias. Eso no me ya, Muchas gracias. ya. Entonces, como no hay más preguntas, este, a ver si hacemos otro taller para hacer algún componente de todo esto. Entonces, saludos a todos, espero que se haya entendido todo. Una Vamos a pregunta. terminar, a ver si ya se enteraron todos que estamos otra vez. Ya, lo que se recomienda normalmente es hacer casos de uso, el diagrama de casos de uso. Luego, después de ese diagrama de casos de uso, hay que hacer lo que es el diagrama de dominio, una especie de diagrama de clases. Luego, después de esos diagramas de clases, hay que hacer lo que es un diagrama de actividad. Son varios diagramas que hay que hacer para poder llegar finalmente recién a empezar a programar un sistema de información. Por ejemplo, el día de ayer estábamos haciendo una cosa interesante. Hemos tomado un código y ese código lo estábamos estructurando. De manera que ese código ya, al momento de estructurarlo, nos dimos cuenta que había algunas cosas que estaban mal en el código. Tu diagrama, tus esquemas te ayudan a escribir código, que tu código sea más robusto, que cuando tú hagas modificaciones no afecte al sistema entero. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer aquí? Mi programa para leer correos electrónicos, yo puedo utilizar otro protocolo, puedo usar otra librería, puedo hacer cualquier cosa. No va a afectar al resto del sistema. ¿Por qué? Porque aquí a este otro componente lo que le interesa, ¿qué es? El correo electrónico, el contenido del correo electrónico. No le interesa nada más. Lo mismo para mi correo de salida. Mi correo de salida estoy utilizando otro protocolo, otra librería. Entonces, si cambio este componente, también no debería afectar al resto. Entonces, esa es la manera de estructurar un sistema de información. Hay que hacer varios diagramas. Entonces, más de la mitad de la carrera uno aprende haciendo eso. Es aprendiendo. No sé en qué semestre estás, pero o de qué carrera eres. Porque si eres de sistemas o de informática, eso hacemos la mitad de la carrera, digamos. Pero si eres de redes, no hacen mucho eso. Por eso el Ah, ya. proyecto es un poco, como les digo, injusto.
es injusto para las personas de redes, porque como vieron, ahorita requiere mucho conocimiento. Hay muchas cosas que los de redes no ven y tampoco los de sistemas. Los de sistemas no ven socket. Entonces, eso también es un problema para los de sistemas. Ah, ya, ya, ya. Gracias por la relación. Ya, a ver, ¿quién más tiene preguntas? Vladimir, disculpa, estos diagramas, ¿cómo se les llama a lo que hiciste? Ah, eh, el diagrama de comunicación y hay otro, el diagrama de, a ver, déjame ver esto. Ah, no estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? No. Ya, ahora sí. Este diagrama es el diagrama de despliegue. En un diagrama de despliegue, tú ves lo que es lo que ves, a ver, dame un ratito, me están molestando. Y voy a responder, ya volvimos a la reunión. Mismo enlace. Ya se enojaron varias personas porque lo cortamos. Pero nadie preguntó. Ya, este es el diagrama de despliegue, donde, ¿qué te permite ver esto? Te permite ver los diferentes nodos, el hardware, cómo se comunica, cómo interactúa. Y además te permite ver en ese hardware, en esas computadoras, qué tipo de sistemas o qué tipo de programas están instalados. Por ejemplo, aquí en mi aplicación, en mi nodo cliente, yo digo que va a tener que el JDK y va a tener también mi sistema de información. Y aquí en mi servidor le digo que va a tener un cliente de correo electrónico. Y aquí en la base de datos voy a tener instalado Postgres. Para eso me sirve este diagrama, el diagrama de despliegue. Y este diagrama es un diagrama de comunicación que me permite ver las clases, cómo intercambian mensajes, cómo llaman los métodos, cómo se comunican los métodos. Entonces, este diagrama también hay que hacerlo en el proyecto. Y también hay que hacer este otro diagrama que es el de secuencia. Entonces, este diagrama de secuencia también hay que elaborarlo en el proyecto. Como serían 3 diagramas que hay que hacer. Sí, y también, ¿a qué más? A ver. Y un diagrama de clases. El típico de base de datos, ¿no ve? Como hacemos diagramas de clases, lo mismo. Ahora, ¿ese es el servidor de base de datos? ¿Nosotros lo vamos a configurar o es que el ingeniero igual no lo va a dar nomás? Ya les va a dar ya, simplemente van a tener este, que cargar sus tablas, nada más. Solo hay que cargar las tablas nomás. Hay que conectarse a este correo, a este servidor de base de datos utilizando lo que es el pgadmin. A ver si lo tengo instalado aquí. Como es máquina nueva, no tengo muchas cosas instaladas. No lo tengo instalado, el pgadmin. Entonces, utilizando ese software nos conectamos a la base de datos. Ya, a ver, ¿y cómo les revisa el proyecto? No sé si quieren saber eso. Aquí me dicen la revisión del proyecto, ¿cómo es? Ya, a Ya, ver, bueno, lo que dijo, sí, nomás que como que debe coincidir los diagramas la aplicación Java. este, en esta materia no ve mucho eso, que los diagramas sean similar al código. Lo que va a ver es, por ejemplo, esto, a ver, lo que va a hacer es, va a probar enviando correos electrónicos. A ver, por ejemplo, aquí voy a enviar un correo electrónico. ¿A quién? Voy a enviar un correo electrónico, por ejemplo,
a un grupo y me sale varios grupos. Grupo 04, SA, Tecnoweb y todo eso. Aquí, por ejemplo, voy a enviar, insertar. Lo primero, ¿qué es lo que hace? El docente va a enviar una palabra para que le salga el menú de ayuda. ¿Cuál es el menú de ayuda? Es este. Aquí, donde yo tengo todos los casos de uso o todo lo que el usuario puede hacer en el menú. Entonces, ¿qué va a hacer el docente? Lo que hace el docente es, va a abrir su cliente de correo electrónico y, por ejemplo, va a enviar la palabra ayuda o la palabra menú. Cualquier palabra va a enviar. Y esta palabra se supone que yo lo voy a procesar. Entonces, el docente va a enviar esa palabra. Entonces, esa palabra va a llegar a mi servidor. Entonces, de mi servidor yo tengo que leer ese correo electrónico. Una vez que leo ese correo electrónico, yo sé que tengo la palabra, ¿qué palabra le envié? La palabra menú. La palabra menú voy a revisar en mi protocolo. Seguramente le pregunto, ¿esa palabra menú es parte de mi protocolo? Sí. Entonces, si es parte de mi protocolo, voy a hacer algo. En este caso no voy a ir a la base de datos porque el menú simplemente va a ser un archivo de HTML. Entonces, ese archivo de HTML lo voy a generar aquí con mi componente. Lo genero con mi componente HTML. Una vez que tengo listo ese HTML, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preparar el envío de la respuesta. Voy a preparar la respuesta para el cliente. Entonces, preparo esa respuesta y ese contenido HTML se lo voy a responder ¿a quién? Al usuario que me ha enviado. Y al usuario ya le va a llegar lo que es este menú de ayuda. Este menú de ayuda bonito le va a llegar al usuario. Va a hacer eso primero. Y luego, ¿qué es lo que hace el docente? Una vez que ve todos tus casos de uso así que tienes en tu proyecto, lo que va a hacer es empezar a probar. Por ejemplo, va a decir, ya, tengo aquí un nuevo usuario, ya, quiero crear un nuevo usuario. Va a presionar el botón. Y no olvides, cada vez que presionamos el botón, se va a cargar lo que es aquí. Se va a cargar esto. Se va a cargar al correo a quién voy a responderle y la palabra o los comandos. En este caso, le voy a decir insertar usuario. Y aquí, en esto, dice, por ejemplo, los nombres. Aquí voy a colocar los nombres. Ahora, ¿cómo va separado esto? Esto está separado por comas, por ejemplo. Comas, y aquí viene otro parámetro. Luego más allá seguro va a haber otra coma y otro parámetro. Todo este texto yo lo voy a enviar, le voy a enviar a quién, al correo electrónico. Entonces, al correo electrónico va a llegar, yo voy a leer ese correo electrónico y primero lo que voy a procesar, ¿qué es? El protocolo. Todo este texto que ves aquí, el insert usuario, tengo que saber a qué caso de uso le pertenece. O tal vez este comando no le pertenece a mi sistema. Porque ¿qué pasa si solo envía ins y no envía la palabra user? Manda la palabra ins y le pone parámetros. Entonces, la palabra ins no significa nada para mí. Entonces, llega aquí a la parte de mi protocolo, le digo esa palabra o ese comando no es parte de mi sistema. Y le respondo, le digo error de comando, por ejemplo, error de comando. Algún error le voy a enviar al usuario, de manera que el usuario sepa dónde ha fallado. ¿Qué más hace? Lo que hace es validar, por ejemplo, los datos. Por ejemplo, aquí tengo nombre. El nombre, ¿cuántos caracteres va a tener en la base de datos? Por ejemplo, tal vez la columna de nombres solo va a aceptar 5 caracteres. Digamos. Si solo acepta 5 caracteres, aquí si yo le envío 7 caracteres, me debería responder error. Pero, ¿dónde voy a responder el error? Entonces, aquí en mi base de datos, los nombres solo tienen 7 caracteres, no tiene nada más. Entonces, él lo va a enviar así. Entonces, le va a dar enviar correo electrónico. El correo va a llegar aquí. Ya una vez que yo leo el correo electrónico, el protocolo es válido. Sí, existe esa palabra. Pero aquí también debería validar ¿qué?
el rango de valores, que estoy recibiendo del usuario. ¿Por qué? Porque aquí en los nombres yo solo acepto 7 caracteres y el usuario me ha enviado 10 caracteres. Entonces yo tengo que decirle al usuario que la longitud o el tamaño de caracteres excede el número de caracteres, datos no válidos. Entonces, yo le tengo que responder eso. Le digo, me voy a generar la respuesta en HTML y le voy a decir que le voy a enviar un mail, le voy a enviar un correo electrónico y le voy a decir que los datos están fuera de rango. Entonces, mucho hay que trabajar en eso, en la validación de los datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si dice aquí la edad? La edad no debe pasar de los 100 años. A ver, 100, 200, pongámosle la edad. La edad yo debería validar también. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el usuario me envía la edad de 300? Esa edad de 300 lo va a enviar. Yo voy a leer mi correo electrónico. ¿Es un protocolo válido? Sí, es protocolo válido. Pero aquí también debería validar los datos. Entonces, valido la edad. La edad me ha enviado con el valor de 300. No, excede el rango de valores. Entonces le digo que hay un error en el rango de valores que me está enviando el usuario. Y ese correo electrónico se lo envío al usuario. Entonces, así se va a empezar a probar los diferentes casos de uso que ustedes tengan. Cada caso de uso que tengan ustedes va a empezar a ser probado. Y lo va a probar ¿cómo? Con la validación de los datos y con los comandos. Por ejemplo, aquí estoy utilizando mayúsculas y tal vez el docente utilice minúsculas. Entonces, hay que también decirle que los comandos solo pueden ser en mayúsculas. Entonces, lo que más se sufre es en la validación de datos. Hay que validar todos los datos. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si borro la palabra nombres? La palabra, solo va a estar la palabra energia o la palabra no. La palabra no y el signo igual y el dato que quiero mandar. Y eso tampoco es un protocolo válido. ¿Por qué? Porque a mí me tienen que enviar la palabra nombres. No me sirve que me envíen solo la palabra no. La palabra no y igual y al valor. Entonces, eso no me sirve. ¿Y qué pasa si aquí me ponen varias comas? Varias comas me ponen. Entonces, tal vez va a exceder los parámetros que recibe mi función. Entonces, hay que trabajar en esa parte, en validar los datos, validar el protocolo. El comando puede ser válido aquí, insertar usuario, pero aquí ya también el rango de valores. El rango de valores, tal vez aquí coloca comas, punto y comas de más. Puede ser aquí varias formas de hacer caer tu sistema. Entonces, hay que validar todo eso. Hay que hacer varias validaciones. Aquí, en esta parte, hay que validar todos los datos que nos está insertando el usuario y responderle si es error o si son los datos válidos, lo almacenamos en la base de datos y le respondemos también al usuario. Siempre le vamos a responder al usuario, ya sea que elimine algo, haga un listado, cualquier cosa que haga, siempre le vamos a responder al usuario con un mensaje, con un correo electrónico. Ya a ver, ¿qué preguntas más tienen? Entonces, aquí es donde enviamos lo que es el comando. Por ejemplo, ins empleado, pues empleado. Aquí puedo poner corchetes. El protocolo ya es creatividad de cada uno. Por ejemplo, aquí le puedo decir nombres es igual a algo puedo colocar aquí. Luego puedo poner un punto y coma y empezar otra vez apellidos. Digamos. Apellidos igual a aquí otro tanto y puedo poner punto y coma otra vez y poner edad, por ejemplo. Es igual a, puedo ponerle, ¿qué pasa si edad lo pongo en texto? También tengo que validar eso. Entonces, hay buena parte del proyecto, nos dedicamos a ¿qué? A validar los datos que el usuario nos está insertando. ¿Qué pasa aquí? Estoy enviando corchetes, abro corchetes,
Y aquí, ¿qué pasa si no cierro los corchetes? Debería botarle un error. ¿Por qué? Porque el protocolo ya no está como debe. Porque aquí solo tengo un corchete y aquí ya no estoy cerrando ese corchete. Entonces tengo que decirle error en el protocolo, responderle eso al usuario. Va a hacer mucho eso. Casi un tercio de la revisión del proyecto es a probar que los datos estén siendo validados. Los datos, el protocolo, todo eso esté siendo validado. Luego después simplemente va a ser el uso que le va a dar para poder, por ejemplo, listar los usuarios, para poder ver el menú, para poder buscar un usuario y ese usuario le salga con toda la información que debe. Ya, a ver, ¿qué más? ¿Qué dudas más tiene? A ver, ¿qué me dicen en el grupo? Esa sintaxis o ese protocolo, digamos, que uno mismo se hace, digamos, para que no va a dar, digamos, ¿no? Eso igual tiene que ir anotado en el documento, creo, ¿no? Porque algo así creo que dijo el ingeniero. No va en el documento este protocolo. Solo tienes O que saber. sea, la forma en la cual podría fallar fue como que dijo que eso lo quería ver anotado porque fue como que dijo que me presentan documento y es como que su programa no falla, pero cuando entramos a verlo sí está fallando y eso no lo tienen anotado, dijo algo así. A ver. No, ni idea a qué se refiere con eso. Las validaciones no se lo hace en el documento, las validaciones se lo hace en el código. Tal vez esté hablando de una tabla que utilizamos mucho, que es una tabla como hacíamos en base de datos. A ver, voy a abrirme aquí un pequeño Excel y vamos a ver el modelo de dominio de datos. Según a eso es lo que vamos a hacer la validación. Por ejemplo, aquí le voy a decir, a ver, cancelar y vamos a agrandar esto. A ver. Por ejemplo, aquí le digo, mi tabla es empleado. Mi tabla empleado tiene como atributo, por ejemplo, nombres, tiene apellidos. No, esto se hace así. Apellidos, 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 edad. Entonces, el nombre es un varchar. ¿Varchar de cuánto? Un varchar de 50. ¿Ya? Tal vez se refiere a eso. Apellido, el rango de valores de apellidos va a ser un varchar también de 50. ¿Ya? Edad va a ser un entero. Pero el rango de la edad, yo le puedo decir que es de 0 a 150 años. Ese rango de valores puedo colocar. Eso sería una especie de validación, que en el documento sí se lo pone esto. ¿Ya? Para todas las tablas de la base de datos tengo que hacer eso. Por ejemplo, en el apellido le puedo decir que el valor mínimo es 1 y el valor máximo obviamente va a ser 50. ¿Ya? Pero en los nombres tal vez el valor mínimo es 3 y el valor máximo va a ser 50. Y así podemos tener diferentes rangos de valores. Por ejemplo, en el celular, sabemos que el celular es un varchar. A ver, es un varchar, no de 50, sino un varchar de 10. A ver, de 10, el valor mínimo tiene 8 números, ¿no ve? O tiene 7, ya, eso es lo de menos. Puedo decir que el rango de valores va a ser entre 8 y 10 caracteres. Entonces, en el documento estoy colocando las validaciones que va a tener mi sistema de información. Como hago para la tabla empleado, voy a hacer para las demás tablas. Entonces, esa es una especie de validación. Y esta validación va también para el segundo proyecto. En el segundo proyecto vamos a hacer una aplicación web. Y esa aplicación web tiene que tener estas mismas validaciones. La validación de 3 y 50 también tiene que estar en la página web. Lo mismo de los apellidos y del celular. Tiene que estar eso en la página web para el segundo proyecto. Para el primer proyecto también tiene que estar. Entonces, tal vez se refiere a eso, en el documento que es
la tabla, el dominio de datos, donde yo tengo las tablas, qué tipo de dato es y qué rango de valores tiene. Y además aquí le puedo decir si son nulos o no. Puedo decirle nulo, este no es nulo, este es nulo, y así puedo tener más restricciones en el primer proyecto. Tal vez se refería a eso, ¿ya? Esa validación. La validación yo no me la invento, ¿ya? Yo hago en el documento hago esto, y según esto ya empiezo a programar las validaciones. Por ejemplo, en el celular solo tiene que ir números, ¿no ve? Números del 0 al 9, ¿ya? Eso también es una especie de validación. En la edad también de 0 a 9. Y aquí en los caracteres, en los nombres y apellidos, le puedo decir de la A a la Z. Y también le puedo decir que va a recibir mayúsculas A a la Z. Y así diferentes tipos de validaciones para indicar los valores que puedo almacenar. Ya. Eso es en el documento, sí se hace eso. Sí se hace, porque para el segundo proyecto, para la página web, vas a utilizar esto, digamos. Te guías en esto para validar los datos en la página web. Ya, a ver, ¿qué más? A ver, empiecen a preguntar antes que nos vayamos otra vez. ¿Qué preguntas más? A ver. ¿Qué dudas tienen? ¿A qué se refiere con los casos de uso? Eso no me quedó muy claro. Ya, los casos de uso son funcionalidades que debe tener el sistema. A ver, vamos a cerrar esto y vamos a abrir lo que es. A ver, hagámoslo aquí mismo. A ver. Un caso de uso es una funcionalidad que tu sistema de información debe cumplir, debe realizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí le digo, voy a decirle caso de uso? Me voy a crear un diagrama de caso de uso y en mi sistema yo voy a decir que primero puedo registrar lo que son ventas. Y le digo registrar ventas. Esa es una funcionalidad que mi sistema debe cumplir y eso lo modelo como un caso de uso. Los casos de usos son funcionalidades que tu sistema debe tener, debe realizar. Ahora también aquí le puedo decir registrar empleado. ¿Por qué? Porque en mi sistema yo registro los empleados. Registrar empleado. Eso sería también un caso de uso. Ahora, los casos de uso, ¿quién los ejecuta o quién realiza esos casos de uso? Los usuarios. Por ejemplo, registrar venta lo puede realizar el usuario vendedor. Puedo decir vendedor. Y el registrar empleado lo puede realizar un administrador. Entonces, el actor administrador va a poder realizar esa funcionalidad. Le voy a poner admin. Entonces, ese es el actor o el usuario que va a poder ejecutar ese caso de uso, esa funcionalidad. Y esto lo vamos a ver más claro, ¿dónde? En el segundo proyecto. En el segundo proyecto, por ejemplo, el vendedor no debe poder registrar un empleado. Entonces, debo restringir eso en el sistema web. Un vendedor no va a poder registrar un empleado. Solo lo va a poder hacer el administrador. El administrador es el único que va a poder registrar empleados. Eso ya en la página web. En el primer proyecto no se ve eso. En el segundo sí se va a ver más claro esa funcionalidad. Esos son los casos de uso. Ahora, cada caso de uso, ¿qué te va a generar? Te va a generar lo que es algunas tablas para poder almacenar esos datos. Por ejemplo, ¿qué decimos aquí? En registrar venta voy a tener que tener ¿qué? Voy a tener lo que es un diagrama de clases. Y ese diagrama de clases lo voy a representar en la base de datos. Aquí voy a poner lo que es
la venta, el empleado, y esas tablas, esos modelos, va a ser el modelo para poder guardar, almacenar en la base de datos. Aquí ya pongo los atributos, las relaciones que tienen esas clases. Entonces, de esa manera se trabaja aquí. Primero hacemos casos de uso, luego hacemos diagramas de clases, y el diagrama de clases, ¿qué hacemos? Lo mapeamos y lo transformamos en código SQL, para que ese código SQL podamos almacenarlo en el motor de la base de datos. Una vez que tenemos eso en el motor de la base de datos, ya podemos empezar a trabajar en otras partes del sistema. Entonces, como lo ven, este proyecto, para mí, tecnología web y arquitectura de software son un filtro, es un indicador de qué tan preparado estás como estudiante. Esto es para los de sistemas y los de informática. ¿Por qué? Porque para los de redes no aplica eso, porque los de redes llevan otras materias, pero para el de sistemas y para el de informática, tecnología web y arquitectura de software es un indicador. ¿Qué tan preparado estás? Porque si no puedes hacer esos proyectos o te complicas mucho, ya es un indicador de que no has estudiado como se debía. Yo lo veo así, es una opinión personal, porque hay muchos conocimientos que implican para poder realizar estos proyectos. No es nomás ponerse a ver un video de YouTube y tratar de hacerlo eso. Has visto que hemos hecho diferentes diagramas para recién comprender lo que va a ser este sistema de información, lo que va a ser esta aplicación. Hemos hecho diferentes diagramas y recién nos hemos dado cuenta de lo que tenemos que programar, de los métodos que va a tener este sistema, de los diferentes participantes que va a tener este sistema de información. Tiene varios. Solo aquí en el componente para generar HTML es un mundo, digamos. Hay que saber muchas cosas para poder realizar este componente. Ahora en la tarde estaba tratando de hacer un código genérico y me tardé un buen rato, digamos. Entonces, es nomás hay que tener algún conocimiento en todo esto. Ya, a ver, ¿qué más? A ver. Gracias, Vladimir. Muchas gracias. Ya, no hay de qué. A ver, pregunten. ¿Les quedó duda en alguna parte o quieren cambiar alguna pieza de este esquema? El esquema que les muestro es algo genérico. Tal vez ustedes tengan una mejor solución, digamos. No me he esforzado mucho en crear esta solución, digamos, porque ya no estaba motivado, digamos. Un rato me senté y hice este diagrama más o menos, digamos. Tal vez pensándolo un poco más serio se puede mejorar este esquema, esta arquitectura que lo ven. Por ejemplo, el otro día me preguntaron si pueden utilizar otro sistema de información en otro lenguaje de programación. Y eso también es totalmente válido. ¿Por qué? Porque yo aquí en el cliente, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo tener? En el cliente puedo tener un programa para leer correos electrónicos, pero mi sistema de información puede estar en otro lenguaje, puede estar en otro nodo incluso. Puedo tener aquí otro nodo y ese otro nodo va a almacenar lo que es un API. Aquí voy a tener un API, de manera que el programa que me lee los correos electrónicos, va a enviar ¿qué? Va a enviar lo que es los datos, lo va a enviar a un API, a otro componente, a otra máquina, a otro servidor. Y ese otro servidor va a empezar a procesar esos datos, va a guardar en la base de datos, va a hacer algo y le va a responder aquí al componente de correo electrónico. Y el componente de correo electrónico simplemente va a leer correos electrónicos y va a enviar correos electrónicos. El sistema de información
puede estar en otro nodo. Y además, si está en otro nodo, puede estar también en otro lenguaje de programación. Simplemente aquí, ¿qué es lo que haría? Leo el correo electrónico y una vez que tengo los datos del correo electrónico, hago una petición AJAX. Hago una petición AJAX a un API y ese API ya se encarga de manejar mi sistema de información. Entonces, el sistema de información puede ser, no puede estar ligado al lenguaje Java, puede estar en otro lenguaje de programación. Entonces, esa pregunta me hicieron el otro día. Eran 2 personas y preguntaron más que todos ustedes. El otro día que hubo este mismo taller, pero en el anterior taller no había este diagrama. No les mostré este diagrama a los que se conectaron el otro día. Ahora ya está un poco más trabajado todo esto. Ya, a ver, sigan preguntando. Pregunten. El proyecto es injusto para las personas de redes. Entonces, los de redes no, la única base que tiene una persona de redes sería base de datos. Nada más. No hay más donde pueda trabajar una persona de redes. Es, es, es injusto. No hay, no hay otra cosa que pueda hacer alguien de redes en este proyecto. El de sistemas va a poder hacer los diagramas de comunicación, de secuencia, la base de datos, porque eso lo hacemos 5 o 7 semestres en la carrera. No, no hay problema eso. El de redes sí no hace esto, digamos, no lo ve esto. Por eso que los de redes a veces se juntan con los de sistemas o los de informática para poder hacer esto. Y es la mejor estrategia. Mi grupo puro de redes nomás. Ya eso es otro cuento. A menos que alguien que sepa programar en tu grupo, si no saben programar nada, están perdidos. Ahora, por ejemplo, esto también es un pequeño esquema de cómo deberíamos responderle al usuario. El menú, cómo debería ser el menú, es una idea básica. Ustedes pueden tener otra idea, otros conceptos para poder hacer este menú. Lo mismo el listado de usuarios. Puedes tener otra idea para poder hacer esta estructura. También los mensajes al usuario y los mensajes para poder visualizar los datos cuando busques a una persona. Y también aquí, si no encuentro a esa persona, debería mostrar aquí un mensaje. El usuario que no fue encontrado o no existe esa persona. Y en el listado también puedo hacer aquí otras cosas. Y a veces en la defensa les hace modificar código. También eso me estaba olvidando. A veces te dice, ya tu sistema muy bien, funciona todo, pero te dice, aquí en el menú de ayuda, yo quiero que salga aquí en la parte derecha, quiero que salga tu nombre, el nombre del grupo y que salga, por ejemplo, una palabra. Digamos. Eso hay que programarlo, hay que modificarlo ahí en vivo. En vivo hay que modificar ese código. Te da unos 10 minutos, 5 minutos para poder hacer ese cambio. Si no puedes hacer ese cambio, significa que no dominas tu proyecto. Eso también ocurre mucho. Te dice, ya, aquí está el menú. En el menú quiero que me aparezca tu nombre aquí arriba o aquí abajo. En la última parte quiero que aparezca tu nombre. O también puede ser aquí en el de listar usuarios. En el de listar usuarios quiero que aquí aparezca ordenados por orden alfabético, ascendente, los nombres o los apellidos ordenados por orden ascendente. Ya eso se lo hace en la base de datos, en el sistema de información,
se hace esa modificación. Esas modificaciones las pedía antes. Entonces, hay que estar preparado para todo, porque también mucho depende del humor. No, no sé por qué los dos Beisagas son así. Digamos. Hay que ver su humorcito cómo está y de acuerdo a eso te califican. Digamos. Se pueden poner así exigentes o con que pase las pruebas ya funciona. Digamos. A veces se ponen ahí con un humor extraño y empiezan a hacerte modificar cosas. Ya a ver, preguntas por texto. Aquí dice F. Sí, F por los de redes, digamos. F por los de redes. También en parte por los de sistemas. ¿Verdad lo de sistema no en socket entonces? No ven socket los de sistemas. Ahora, si lo aprendieron por su cuenta, ya es otro cuento. Digamos. Los de informática ven socket hasta en la sopa. Digamos. Hay dos materias donde hacemos proyectos con socket. Entonces, los de informática sí lo ven, digamos. Pero no todos los informáticos también. Digamos. Hubo ahí un semestre donde hubo una fuga masiva a otra materia. Digamos. Y no pasaron sistemas distribuidos, pasaron otra materia en su cuenta. Entonces, hay también esa deuda técnica pendiente. Digamos. Hay que saber socket. Todo está basado en socket. Las páginas web están basadas en socket. Si no sabes cómo funciona un socket, qué flujo tiene un socket, estás perdido. Digamos. El internet está funcionando bajo socket. Los chats, las notificaciones, todo eso son socket. Entonces, hay que aprender socket. Ya. A ver, pregunten. Margaret, ¿alguna duda, pregunta? Hugo, ¿alguna pregunta? Por el chat o por el micrófono, depende de ustedes. Lo que tienen que tener claro es cada vez que yo pulso un botón, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cargar aquí. Aquí se va a cargar. Yo en ningún momento voy a tener cajas de texto ni nada. Cualquier botón que tú veas, cualquier clic que tú hagas, esa información se va a cargar en formato texto aquí. A quién va el correo electrónico y el comando. Cualquier clic que tú hagas en tu HTML se tiene que cargar aquí, al destinatario y al comando que se va a cargar. Entonces, ese comando ya debería estar con el protocolo que vas a utilizar. Entonces, cualquier botón que yo apriete ya se va a cargar aquí a quién va dirigido y el protocolo. De manera que no lo voy a meter manualmente. Antes se hacía eso. Cuando yo pasé la materia se hacía eso. Manualmente colocábamos lo que es el protocolo. Por ejemplo, aquí yo le decía help y le decía corchetes y aquí le empezaba a poner los comandos digamos, manualmente. Entonces, pero después hubo un loco que lo hizo de otra manera, digamos. Lo hizo de otra manera que se puede utilizar los botones. Estos botones se puede utilizar para directamente cargar la información que quieres enviar por correo electrónico, que eso es parte del protocolo de HTML. Si buscas en HTML cómo enviar correos electrónicos, te va a salir. Te va a salir eso. Ya. Es simplemente un texto que hay que agregar. Presionas un botón y se tiene que cargar aquí. Y le va a dar enviar correo electrónico. Oye, Vladi, cuando uno envía un mensaje, digamos, por correo electrónico al servidor SMTP, es prácticamente como dice el ingeniero que primero, siguiendo el protocolo, que primero se lo saluda, se dice cuál es el usuario el emisor, el usuario receptor, y Sí, de ahí se envía el mensaje, ¿no? Así es, ¿no?
Sí, es así. Ah, Aquí lo ya. hemos visto simplemente como una función, ¿no ve? Aquí, pero sí se hace todo eso. Se le envía, por ejemplo, se le envía una serie de comandos. Vos que manejas router, ¿no ve? ¿Qué haces con el router para conectarte a otro router o al servidor? Empiezas a lanzar comandos. Es como Telnet. Has usado Telnet, ¿no ve? Entonces, en Telnet, ¿qué es lo que haces? Primero te conectas al servidor, luego le envías tu usuario y tu contraseña y luego le empiezas a enviar diferentes comandos por Telnet. Es prácticamente eso el protocolo POP3. Entonces, abres una comunicación entre tu aplicación y el servidor. Por eso decimos que la comunicación es por socket. Tengo una comunicación por socket y le empiezo a enviar diferentes comandos. Le empiezo a enviar comandos y me responde el servidor. Es pregunta y respuesta con el servidor. Estoy interactuando. Una vez que me logueo correctamente en el servidor, ya puedo leer mis correos electrónicos, pero me estoy comunicando por socket a través de comandos. Así funciona lo que es el protocolo POP3, parecido al Telnet. A ver, busquemos Telnet. Ver imágenes. ¿Por qué para recibir nosotros el mensaje, bueno, para obtener el mensaje que está en el servidor de correo, igual se podría usar el SMTP o solamente el POP3 nomás? Se puede utilizar cualquier protocolo. Mientras tu servidor lo acepte, puedes utilizar cualquier protocolo. No hay problema en eso. Porque a lo que ve como que para enviar mensaje utiliza el SMTP, pero para recibir, para traerlo, está utilizando el POP3, ¿no? El ingeniero. ¿Sí? Sí, es eso. ¿Por qué? Porque el protocolo POP3 es un protocolo muy antiguo. Como es un protocolo muy antiguo, solo puedes enviar texto. Solo puedes enviar texto como correo electrónico. En el protocolo POP3, utilizando POP3 no puedo enviar contenido de HTML. Es un protocolo un poco antiguo, que solo puedo interactuar modo texto. Puedo enviar solo texto, no puedo enviar ni imágenes ni nada parecido. Parece que no puedes ni enviar archivos. Ya el protocolo SMTP ya es una evolución del protocolo POP3. Digamos. El protocolo SMTP tiene más cosas. Y una de las ventajas que tiene el protocolo SMTP es que yo puedo enviar un correo electrónico con el contenido HTML, con el contenido de una página web. Esa es la ventaja del protocolo SMTP. Es casi imposible hacer eso con el protocolo POP3, porque el protocolo POP3 solo acepta texto. A ver dónde podemos ver si ahora ya todo el mundo ahora usa pues para los correos electrónicos se utilizan HTML. No hay nadie que utilice simplemente texto. A ver, sí, mira, aquí todo es HTML, digamos. Y no están utilizando el protocolo POP3, sino el protocolo SMTP, porque tiene imágenes, tiene enlaces, está en negrita, todo eso se lo hace con HTML, digamos, todo ese contenido. Ya, antes de irnos otra vez, antes de cerrar la conexión, a ver, otra duda que tengan. Ya no se va a dar este taller más. Si tienen una duda, es ahora. Ahora o nunca. Entonces, vamos a ir cerrando lo que es esto. Y como les digo,
el proyecto es complicado de hacerlo, hay que tener buena estructura. Hay muchas personas que, como les digo, lo hacen como sea. Empiezan a escribir código y al final no puedes modificar, no puedes saber dónde modificar cuando falla algo. Cuando falla algo, tienes que saber dónde modificar. O cuando quieres aumentar algo, como les decía, a veces el docente te va a decir, ¿sabes qué? Quiero que aquí aparezca tu nombre. Entonces, tienes que saber dónde ir a cambiar ese código, dónde modificar, en qué clase, en qué método. De manera que agregas ese contenido y no debería afectar a todo tu sistema que tienes. Pero si no sabes dónde está ese pedazo de código, te vas a perder. El docente te da algo de 15 minutos a lo mucho para poder corregir un error o para poder aumentar algo a tu sistema. Te dice, ya quiero que pongas tu nombre aquí. Ya tienes 5 minutos. Después de los 5 minutos no puedes hacerlo, te da 10 más. En los 10 minutos no logras hacerlo, ya eso es otro cuento. Pero si lo modificas en los 5 minutos o en el tiempo que te da, ya tu proyecto ya es validado. Entonces, puedes, ya vas a tener tu nota. Y también importante es apagar los antivirus. Los antivirus y los muros de juego hay que apagarlos en tu computadora, porque a veces los antivirus lo toman como un ataque. Entonces hay que desactivar los antivirus y el muro de juego para poder, para que nuestra aplicación se conecte al servidor y estemos comunicados a cada momento con el servidor. Ese también es un detalle que hay que tenerlo en cuenta. Entonces esto sería más que todo pura programación orientada a objetos, ¿no? Y socket. Sí, hay Sí, que ¿no? conocer, como te digo, código para enviar correos electrónicos en formato HTML, lo vas a encontrar. Esa parte del código lo tienes. En internet lo vas a conseguir. Cómo enviar correos electrónicos en formato HTML utilizando la librería Java Mail en el protocolo SMTP. Vas a encontrar ese código. No te preocupes de eso. Cómo leer el correo electrónico utilizando POP3 también lo vas a encontrar. El docente te lo da. El docente te da 2 o 3 clases y ya está el código de cómo leer correos electrónicos. De eso tampoco te preocupas. Solo deberías estructurarlo bien, ese código que lo da. Está en la plataforma ese código. Luego aquí el formato, cómo generar HTML en lenguaje Java, también es simplemente, aquí te puedes complicar un poco, porque hay que saber algunas cosas, cómo está estructurado el código HTML, tienes que saber varias cositas. Aquí te puedes complicar un poco. Para no complicarte, ¿qué puedes hacer? Lo haces como archivo de texto, todo. No usas una librería, sino que empiezas a manejar cadenas de texto. En cadenas de texto tú vas a, por ejemplo, hacer HTML. A ver, aquí puedes tener aquí una variable. A ver, vas a tener una variable aquí y en esa variable vas a almacenar texto HTML. Por ejemplo, lo común es colocar así. Le dices párrafo, esto es un párrafo en HTML, lo sumas con qué, con un valor y punto y coma. Aquí puedes generar ese HTML manualmente. No es necesario que utilices una librería si no sabes. Y aquí le puedes poner una variable, nombres. Y así puedes ir concatenando para generar tu HTML, el HTML que le vas a responder al usuario. Aquí puedes concatenar todo esto. Aquí ya no va a ser nombre, va a ser apellido. Apellidos y más abajo va a ser otra cosa. Entonces, si no quieres complicarte, puedes hacer eso. Esto sería así.
simplemente concatenando el HTML con las variables de tu, de tu aplicación. Entonces, esta parte del componente no lo hace. Eso sería para los de redes y para los de sistemas, tal vez que no saben manejar una librería o no saben HTML, digamos. Esta librería es un poco complicadito de manejar, digamos. Entonces lo resuelves así, a punta de concatenaciones. No hay problema. Mientras esta cadena de texto lo envíes como HTML, aquí el usuario final lo va a ver así, digamos. Así, por ejemplo, este es un párrafo. Si yo me voy a su código, vamos a ver que está en un párrafo. A ver, está en un span, digamos. A ver, está en un span esto. La clase de ayer está en un span, no está en un párrafo. Por ejemplo, aquí tiene salto de línea, salto de línea. Es código HTML al final. Ya, a ver, ¿qué más? En el protocolo simplemente es un if. La cadena que me llega pertenece a mi protocolo, sí. Entonces voy a ejecutar una función. Nada más. Y aquí puede complicarse un poco. Hay que saber hacer un sistema de gestión. Ahora, este sistema de información va a tener también una arquitectura. Aquí puedo utilizar la arquitectura MVC, puedo utilizar la arquitectura 3 capas o programarlo como un salvaje, digamos, directamente a la base de datos. Este componente es un sistema de información. Cómo lo programes o cómo lo hagas, ya eso es un otro tema. A ver, ¿estamos online? Sí, estamos online. Alguien me dice que se apagó. Bueno, se apagó su máquina del otro compañero. Me escuchan todos, ¿no? A ver, alguien por el chat. No, sí, se apagó su computadora del compañero. No es mi transmisión. Ya. ¿Qué hacemos? Terminamos aquí entonces. Ahora sí, como nadie más pregunta, nos vamos. Cerramos todo esto y a ver si me inspiro o los que quieran, vamos a hacer otra clase ya para trabajar con un componente. Vamos a hacer algún componente de todo lo que hemos visto para que ustedes puedan resolver su proyecto. Vamos a hacer un componente y ese componente ya lo pueden utilizar en su proyecto ustedes. Entonces, muchas gracias por participar y los veo en otro taller que demos. A ver, hasta la próxima.